Bienvenidos a esta Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en estos 30 minutos. Vamos a iniciar hablando del Ministerio de Cultura, que presenta el programa para la festividad Virgen de la Candelaria 2020. En el Gran Teatro Nacional estuvieron presentes autoridades centrales, regionales, locales y también público en general. Estas son algunas de las danzas folclóricas que acompañarán las celebraciones de la festividad a la Virgen de la Candelaria en Puno el próximo febrero. Para Francesco Petrosi, ministro de Cultura, esta festividad es una expresión cultural que caracteriza a los pueblos quechua y aymara del altiplano puneño. Es una rica y compleja práctica colectiva que expresa nuestra diversidad cultural, cuyas raíces se encuentran tanto en la tradición católica como en aspectos simbólicos de la cosmovisión andina. Manifestación costumbrista y folclórica que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como patrimonio cultural. El 2 de septiembre de 2003, el entonces Instituto Nacional de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación. Posteriormente, en 2014, gracias a una gestión conjunta y muy participativa del Ministerio de Cultura, la UNESCO inscribió la festividad de la Virgen de la Candelaria en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El día central de la festividad de la Virgen de la Candelaria es el 2 de febrero de cada año. Durante las celebraciones, las distintas provincias puneñas realizan pasacalles y concursos de danzas, que transmiten energía, alegría y fe a los turistas que llegan a la ciudad para esa fecha. El equipo de la Universidad de Yamagata descubrió 143 nuevos geoglifos en las líneas de Nazca. La mayoría fueron descubiertos al oeste de la zona y su antigüedad se sitúa entre los años 100 a.C. y 300 después de Cristo. Mediante el empleo de tecnologías de inteligencia artificial, se descubrieron las figuras de humanos, plantas y animales. Para los especialistas es el primer caso en el que dicha tecnología ayuda a descubrir nuevos geoglifos. Un acuerdo académico establece que la tecnología de inteligencia artificial en el Centro de Investigación IBM Thomas Watson en los Estados Unidos colabora con el equipo de investigación de Yamagata a comprender mejor la distribución de las líneas de Nazca. De otro lado, investigadores peruanos del proyecto arqueológico Sechín en Casma descubrieron una pirámide con estructura escalonada de 3.20 metros de altura con más de 4.000 años de antigüedad. Un osamento de un individuo desmembrado y 2 cráneos que pertenecerían a los habitantes de la cultura preinca Sechín. La investigadora peruana Mónica Suárez Ubillús, directora de este proyecto, ha revelado que se trata de una estructura escalonada que exhibe 11 peldaños en forma de pirámide truncada, construida con adobe y tierra por los hombres de Sechín. Este descubrimiento obliga a los científicos a replantear ciertas tradiciones arquitectónicas conocidas en el periodo formativo inicial entre 3500 y 1700 a.C. Vamos amigos con otros temas. Representantes del Perú participarán en el 8º Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta México. El repertorio incluye arreglos de música peruana y también música latinoamericana. El proyecto Perú Canta, dirigido por Jaime Augusto Contreras Gio, busca la internacionalización del repertorio coral académico y popular peruano, mediante su participación en el 8º Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta México.
El repertorio que interpretarán incluye obras originales y arreglos de música, en su mayoría peruana, provenientes de diversas regiones del país, además de piezas del repertorio latinoamericano y universal. Del 22 al 28 de noviembre, el Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta México tiene previsto la participación individual en talleres en los que interactuarán más de 350 miembros de los coros y directores de diversos países. El proyecto Perú Canta es una iniciativa ganadora de estímulos económicos para la cultura 2019, impulsada por el Ministerio de Cultura. Pero amigos, mucha atención a lo que va a suceder el próximo 20 de noviembre. Tras su exitoso lanzamiento en Colombia y España, se proyectará en única fecha en las salas de VK Platino el concierto Bésame Mucho de Juan Diego Flores. Se trata de un espectáculo donde el tenor nacional vuelve a sus orígenes musicales para cantarle al Perú y a Latinoamérica. Grabado en octubre de 2018 en Viena, el aplaudido concierto estuvo acompañado de talentosos músicos. El repertorio contiene rancheras, tangos, boleros y valses, canciones que son parte de los tempranos recuerdos y vivencias del cantante. A lo largo de 1 hora y media de duración se podrán escuchar canciones como El Tamalito, Malagueña, Caballo Viejo, Bésame Mucho y Cuando llora mi guitarra, entre otras bellas melodías. La Casa de la Literatura presenta la muestra La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, la cual propone un acercamiento a diversas autoras que publicaron en Lima y que a través de sus obras cuestionan y confrontan a la sociedad. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia. La Casa de la Literatura celebra 10 años con una exposición importante en una de sus salas más amplias denominada La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los años 90, y precisamente vamos a poder encontrar una serie de libros contextuados entre 1988 y 1999, un contexto marcado no solo por cambios políticos, económicos y sociales que marcaron la literatura femenina de esta época, y precisamente vamos a conversar con 2 de las curadoras que han hecho posible esta muestra, primero con Nicole Fadelín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nicole, cuéntanos, ¿cuántas escritoras, la obra de cuántas escritoras hace posible esta muestra? Es una muestra de 20 autoras y de poetas y narradoras. Y hay muchas más que empiezan a publicar en esa época, pero tuvimos que hacer una selección y hemos escogido estas escritoras porque vimos que respondieron directamente al contexto que estaban viviendo, ¿no? Un contexto marcado por la violencia política, la corrupción. Sí, aquí se nota, viene de un cuento de Pilar Dugui, donde habla de una familia de clase media y de un soldado que acaba de volver de la selva, ¿no? Y que él no puede hablar de lo que ha vivido. Y hemos intentado, es una temática muy dura, y hemos intentado que la gente se acerque, reflexione sobre lo que pasó en esa época, pero también no hemos querido abrumar o que sea demasiado violenta. Precisamente hay 2 instalaciones y quería que me detallaras esta. ¿Qué relación tienen las ventanas con el contexto literario de aquel entonces? Es algo del contexto histórico, ¿no? Que se veía en las casas donde había cinta para evitar que las ventanas se rompan cuando había cochebombas, pero también sentimos que refleja bastante sobre cómo las escritoras salían de sus casas, no huían de la violencia, del contexto complicado, y salían a las calles, a ocupar las calles con sus actividades y también a reflexionar sobre lo que estaban viviendo. Y también estas ventanas están intervenidas con poesía, con las palabras de ellas mismas, y reflexiona esa contención, la violencia, ¿no?, que se nota en su obra. Precisamente el espacio, un espacio bastante amplio, está dividido en 3 etapas. Una de esas etapas es de nosotras decir, donde vamos a poder encontrar la obra de Pilar Dugui. Sí, y en esta sección se nota la diferencia entre, por ejemplo, la actitud de Pilar Dugui, que es más reflexiva,
y ella intenta entender y hacer reflexiones éticas sobre lo que pasó en ese momento. Ella fue psiquiatra y trabajó con UNICEF, con niños víctimas de la violencia. Y en esta sección se puede ver una entrevista con un colega suyo, un manual contra el maltrato infantil que ella realizó y un cuento donde reflexiona sobre la experiencia de un niño que se huye de la militancia. Y también tenemos la actitud de Montserrat Álvarez, que es muy distinta, es una actitud frontal, ¿no? Su poesía busca, es casi una experiencia visceral. Por ejemplo, aquí tenemos Zona Dark, ¿no? Sí, es su primer poemario y se pueden apreciar todo el libro que ella diseñó las imágenes, pueden llevarse un afiche de una de las páginas del libro y también se nota su actitud frontal irreverente en las fotos, ¿no? Y aquí hay fotos también de la movida subterránea, de los recitales que hicieron los colectivos en ese momento. Muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo el espacio. Y precisamente fue una época, entre los 80 y los 90, una época marcada no solo por el contexto económico, político y social que marcó la literatura femenina de aquel entonces. Y para darnos mayores detalles de otro espacio que vamos a visitar, tenemos con nosotros a Janet Tsukasaka. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la siguiente sección de esta exposición la denominamos Vidas Ejemplares, que es un título que también tomamos del libro Zona Dark que acaba de comentar Nicole. Coméntanos, este espacio, ¿a qué escritoras vamos a poder observar primero su obra? En Vidas Ejemplares lo que estamos abordando es cómo este grupo de escritoras, algunas escritoras que hemos seleccionado, cuestionan desde su escritura, desde la literatura, discursos impuestos hacia las mujeres, discursos que vienen impuestos desde la iglesia, la escuela, la propia familia, esos roles que, digamos, van acartonando el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces ellas encuentran en la literatura un elemento para poder cuestionarlas, debatirlas, y con distintos tonos, ¿no? Desde la irreverencia, la actitud crítica, el desafío también. En esta sección, por ejemplo, en Contra la Realidad Real, abordamos la obra de Carmen Ollé y Pilar Dugui, ambas escritoras, con sus novelas, ¿no? Tanto Puñales Escondidos como ¿Por qué hacen tanto ruido? Ellas desde su literatura abordan personajes que trabajan en instituciones como el banco o la universidad, ¿no? Y a partir de sus personajes cuestionan el rol de la mujer que se les ha asignado a las mujeres, pero también están cuestionando instituciones grandes como el mismo banco, el proceso económico que se está viviendo también. Muchísimas gracias. Esta zona acaba con un espacio destinado a, de alguna manera, reflejar el espacio donde estas poetas y narradoras pudieron exponer su obra. Así que si están interesados en ser parte de esta exposición, la encuentran en la Casa de la Literatura, así que están todos invitados. Gracias, Claudia, por estos detalles. Vamos ahora a hablar de la clásica cinta peruana Juliana, porque será reestrenada el próximo 9 de enero con motivo de su 30º aniversario. La película, producida por el Grupo Chasqui, el emblemático Grupo Chasqui, fue remasterizada luego de ganar un concurso de preservación audiovisual organizada en el año 2018 por el Ministerio de Cultura. El proceso de restauración digital tomó cerca de año y medio y contó con el apoyo de la Cinemateca Suiza, con sede en Zúrich. La cinta Juliana se centra en una niña de 13 años que decide disfrazarse de varón para enfrentar la dureza de la calle mientras integra una pandilla de muchachos. Hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es Agenda Cultural. Continuamos con más información, gracias por acompañarnos. Vamos ahora a hablar de la 8ª edición del Mountain Film Festival, donde se van a desarrollar una serie de actividades, deportes de aventura, bueno, cortos inspirados en deportes de aventura,
Y un poco para entender en qué consiste este festival, nos encontramos con Daniel Higashioka. Él es jurado y vocero de este festival, que ya son 8 ediciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel. Bienvenido. Cuéntanos en principio cuál es el concepto que tiene año tras año este festival. Bueno, el Monte Free Festival es un festival que quiere un poco expandir todo el tema, pues, y difundir el tema del deporte de aventura, ¿no? La conservación, la ecología, ¿no? Y a partir, creo que esta octava edición, digamos, están digamos, viendo varios cortometrajes de corto documental, ¿no? Que un poco explora esos temas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este festival, se inicia 19 de noviembre en Cusco, sí, y también en Lima. Sí, ahorita. Sí, en Cusco va a ser a las 7 de la noche, después en Lima. Va a ser, creo que, la primera vez que se va a hacer como que en Lima y en Cusco, en otra ciudad. Va a ser increíble, ¿no? Creo que el estreno se va a hacer también un cortometraje inspirado en la vida de Richard Hidalgo, que es un gran montañista, ¿no? que falleció hace unos meses, peruano. Y se hace el 19 en Cusco y el 22 y el 23 en Lima. Explícanos un poco, tú eres el jurado de este festival, explícanos un poco cómo es la mecánica. Eso quiere decir que hay cortos en competencia. Exacto. ¿Cuál es la elección? ¿Cuáles son los criterios que buscan ustedes como jurado? Y el trabajo que van a tener además en estos días. Sí, bueno, se han decidido muchos cortometrajes, ¿no? Que tienen que ver con el corte, pues, de aventura. De hecho, hay 3 premios. Un premio es el de deportes de aventura, cortos de deportes de aventura. Hay otros que son expedición de montaña, ¿no? Y otros que es el People Choice, que la gente va a decidir, ya no tiene nada que ver, ¿no? Con su ganador, su favorito, ¿no? Y ya recibimos todos los trabajos, hizo todos los trabajos increíbles. De verdad que no pensé, cuando me llamaran a ser jurado de este festival, ver trabajos tan lindos y trabajos, bueno, inspirados todos en la vida del outdoor, pues, y la aventura y las montañas, ¿no? He visto paisajes increíbles, ¿no? El Perú tiene paisajes alucinantes y creo que la gente que vaya a ver la selección final, ¿no? Que se va a dar el viernes, la va a pasar muy bien, la va a disfrutar bastante, sí. Bueno, si bien estamos hablando de un festival que tiene como eje central, pues, la proyección de estos cortos, también se van a desarrollar talleres y otras actividades para la familia. Sí. ¿Cómo qué tipo de talleres van a estar presentes en esta octava edición? Sí, se desarrolla como cosas en paralelo para que la gente pueda ir y pasarlo bien. Bueno, el ingreso es totalmente gratuito. No solamente se van a pasar las películas del festival, sino también los ganadores de años pasados, ¿no? Como te decía, ese corto de la vida de Richard Hidalgo. Y van a haber talleres también de compostaje y cosas que tienen que ver con la conservación, ¿no? Van a haber food trucks. Creo que va a ser una cosa bien divertida. Pero en Lima va a estar en el MAC, que es un espacio lindo también para pasar el día. Yo creo que es como que un buen plan para el fin de semana para la gente, para ir y encontrarse con el cine, y conectarse un poco también con los paisajes del Perú, pues, ¿no? Bueno, y es importante este tema, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de películas que abordan el tema de la naturaleza, también la vulnerabilidad en la que estamos viviendo, sobre todo en nuestra cordillera y Perú, sí, sobre todo. Sobre todo, ¿no? Y todo el tema del cambio climático. No ha habido varios cortos que se han ido un poco por ese tema, ¿no? Normalmente años pasados, quizás viendo un poco lo que había, a veces se centraba en un personaje o un deportista o qué sé yo, y han habido muchos cortos que se han centrado justamente en el tema de la ecología, el cambio climático, y hay cosas con lo que la gente va a ver, pues, en la selección que hemos hecho, de trabajos que se ven, son trabajos bien fuertes en el sentido de ver cómo algunos nevados se han ido derritiendo, o la situación de ciertas poblaciones a partir del cambio climático, ¿no? Que es evidente y ya está acá, ¿no? Y que al final esta pantalla del arte tiene esta cualidad de visibilizar estos temas que quizás mucho no se tocan. Sí, pues. Hablemos un poco más a detalle de este trabajo, este corto realizado por Jerónimo Yontov, que habla, lo que tú ya mencionas, está inspirado en Richard Hidalgo, el destacado montañista peruano, que ya van a ser 6 meses más o menos de su partida. ¿En qué consiste este cortometraje, que además va a estar en Cusco y va a estar en Lima? Sí, y va a ser un estreno, en realidad. El estreno del corto va a ser en el festival, en el marco del festival. De hecho, es el corto que va a abrir el festival. Y es un personaje que muchos conocen, algunos quizás no. Yo tuve la suerte de conocer a Richard, justamente en un trabajo de visual, y es un tipo que muy apasionado en las cosas que hacía, ¿no? Y tenía esta idea de... Esta meta, ¿no? Sí, de llegar a las 14 picos más altos, ¿no? Antes de 2021, para celebrar justamente el bicentenario peruano con eso, ¿no?
digamos que tuvo un problema ahí en el medio de esa aventura, ¿no? Pero creo que es un corto que todos los peruanos deberíamos por lo menos tratar de ver y bueno, va a estar exhibido también en el festival, ¿no? De manera gratuita. Bueno, un poco lo que aborda este corto son testimonios de personas cercanas al montañista y que tienen una visión más directa de lo que fue su trabajo, ¿no? Exacto, ¿no? Y su pasión también por Camino al Bicentenario, ya lo mencionas tú. ¿Qué te parece si haces una invitación al público? ¿Por qué tendrían que ir a esta 8ª edición? Y no solamente Lima, en Cusco también van a estar presentes. Bueno, amigos, quería invitarlos a que vayan al festival, ¿no? Al festival del Mountain Film Festival, que se va a realizar este jueves en Cusco a las 7 de la noche en el Hotel Celina, y el viernes y el sábado, ¿no? Va a estar en el MAC de Barranco. Creo que es una experiencia linda para ver. Yo ya tuve la suerte de ver todos los cortos, creo que la selección de cortos es muy interesante y van a haber trabajos también internacionales, va a estar la presentación del corto de Richard y bueno, va a haber un montón de actividades para la familia. Creo que es un buen plan para hacer el fin de semana. Ahora, estos talleres que van a estar dentro de estos días, ¿hay una previa inscripción o una vez que estás en el lugar puedes participar? Una vez que estás en el lugar puedes participar. Igual hay muchas más cosas también. En la página web del Mountain Film Festival están un poco todos los datos y cualquier pregunta que la gente tenga específica que quiera saber, ahí la van a poder responder también. 9 películas internacionales además van a estar. Sí. Es bastante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Inicia el 19 de noviembre, tanto en Cusco como en Lima, en nuestra ciudad, actividades gratuitas. Sí. Es importante señalar. Nos acompañaba Daniel Higashiyama, el jurado del festival, quien ha visto todos los cortometrajes que van a participar en esta 8ª edición y además el vocero de Mountain Film Festival. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.